Hola, el día de hoy trataremos el tema de quemaduras en pediatría y su prevención. Soy médico residente de cirugía pediátrica del Hospital Almenara y mi nombre es Angie Zamora. Definimos la quemadura como un trauma prevenible que compromete piel, mucosas o tejidos adyacentes, producidos generalmente por la acción de un agente externo, que puede ser un agente de tipo físico, como las quemaduras térmicas, un agente químico o biológico, y que dependiendo de la cantidad de energía involucrada en el acto, el tiempo de acción de la exposición a este agente externo y la característica de la zona de afectación van a determinar un tipo específico de lesión y una repercusión clínicamente. En cuanto a la epidemiología, tenemos que alrededor de 2/3 de las atenciones por quemaduras corresponden a la población pediátrica. Y en cuanto a las atenciones de emergencias de la población pediátrica, se dice que alrededor del 6 al 10% corresponden a quemaduras. En el Perú, aproximadamente 15.000 niños son atendidos por causa de quemaduras, sean graves o leves, siendo la principal causa los asociados al líquido caliente, que alcanzan más del 60%, seguidos de las quemaduras por fuego, que alcanzan alrededor del 25%. Menos frecuentes tenemos las quemaduras causadas en accidentes de tránsito, por contacto con objetos calientes u otros factores. Sin embargo, cuando hacemos el análisis de el momento y los factores que influyeron en la quemadura, se determina que alrededor del 70% del total de eventos pudieron haber sido prevenidos. Un 33% del total de quemaduras en los niños van a ser producidos entre el año y 2 años de edad y corresponden al cuarta o quinta causa de muerte en los niños menores de 1 año en el mundo. Las quemaduras en general son más frecuentes en varones y también se ha visto cierta mayor presentación en las clases sociales bajas. En el 60% de los casos, las quemaduras se desarrollan en un entorno doméstico, dentro de la casa del mismo paciente, y la cocina es generalmente el escenario más habitual de las quemaduras en niños pequeños, mientras que en niños más grandes, las sustancias inflamables o los juegos con dichas sustancias son las causas principales. Entonces mencionábamos que las quemaduras pueden ser producidas por un agente externo de diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, las quemaduras térmicas, son las más frecuentes, alcanzan hasta el 85% de los casos y se produce por un objeto sólido caliente que va a producir una quemadura de menor extensión, es decir, se va a limitar a la zona de contacto, pero probablemente de mayor profundidad. En el caso de quemaduras térmicas también tenemos las quemaduras por líquido caliente, que van a ser una zona de más extensión, pero de menor profundidad. Esta siendo también una de las más frecuentes de quemadura térmica y generalmente se dan en niños muy pequeños, ¿no? En las quemaduras eléctricas pueden producirse por un arco voltaico, eléctrico o fogonazo. Se produce cuando el niño puede jugar, por ejemplo, con enchufes, cables, electrodomésticos y suelen ser de bajo voltaje, pero con frecuencia afectan zonas delicadas porque son zonas de la manipulación de los enchufes, por ejemplo, ¿no? Entonces van a afectar a la mano, a la boca y con ello podría conllevar a secuelas más importantes, ¿no? En el caso de los agentes químicos o quemaduras químicos son frecuentes, por ejemplo, los productos de limpieza. Los álcalis vendrían a ser los más graves, como la soda cáustica, lejía, y suelen ser más profundas y tienen un curso progresivo incluso. Ellas van a tener altas secuelas estéticas, incluso funcionales. Y en cuanto a las quemaduras por radiación, principalmente, pues lo más conocido es la radiación solar, ¿no? Entonces, cuando ya nos enfrentamos al evento de la quemadura que se ha desarrollado, tenemos que valorar la quemadura, ¿no? Y hay diferentes factores que nos permiten, digamos, valorar la gravedad de la quemadura, ¿no? Y las medidas que debemos tomar en ese momento. Entonces tenemos, por ejemplo, la extensión de la quemadura, que corresponde a un porcentaje de la superficie corporal total, es decir, de la superficie de piel que tenemos. Ahora, esto va a ser diferente, la valoración va a ser diferente si lo hacemos en un adulto y en un niño. Por ejemplo, una mano de un niñito o la cabeza de un niñito pues tiene mayor proporción con respecto al resto de su cuerpo que en la de un adulto, ¿no? El grado de profundidad que va a corresponder a qué capa de la piel ha afectado la quemadura, y ello además se va a observar en el proceso de curación y en las medidas que debemos tomar para el tratamiento de estas quemaduras. La localización, puesto que no va a ser lo mismo alguna quemadura de un grado superior, alguna quemadura profunda, por ejemplo en la manito, que puede generar alguna secuela, alguna quemadura retráctil que va a generar limitación funcional para el movimiento de la mano, que una quemadura tal vez sí un poco profunda, pero en una zona que no utilizamos para nuestra vida diaria, normalmente, por ejemplo, en el tórax o en la espalda, ¿no?
que van a ser sobre todo secuelas estéticas, mientras que en zonas que sí están con exposición que utilizamos normalmente van a generar secuelas con afectación funcional en la vida del paciente, ¿no? En cuanto a la localización, entonces es lo que mencionábamos. Las circunstancias del accidente, que también van a influir en la rapidez con las que se puede acceder a una entidad de salud o las primeras medidas que se toman después de la quemadura. Acciones iniciales, como mencionábamos también, que vamos a revisar un poco después, y antecedentes personales y o factores agravantes, ¿no? Si un paciente ya tiene alguna, por ejemplo, condición que lo inmunosuprime, un paciente delicado, algún niñito que está cursando con otra enfermedad, va a ser pues un pronóstico tal vez un poco más reservado que el de un paciente que no tiene ningún otro antecedente. Entonces hablamos de la importancia de valorar la extensión y profundidad de la quemadura para que podamos ir entendiendo un poco las medidas que van a ser tomadas en el tratamiento y las medidas iniciales también. Entonces vemos en el cuadrito, por ejemplo, hay una regla en general de la palma de la mano que se asume que la palmita de la mano del niño corresponde a un 1% de su superficie corporal, entonces con ello vamos comparando las superficies de las quemaduras en su totalidad, ¿no? Ahora, ya para el manejo médico, tenemos que cuando nos enfrentamos a una quemadura, tenemos de acuerdo a la edad del niño que la superficie corporal de cierta parte del cuerpo va a ir cambiando conforme a su crecimiento, ¿no? Y en cuanto a la profundidad, la importancia, mencionábamos que, por ejemplo, si tenemos una quemadura superficial, las características físicas que vamos a ver en una quemadura superficial es característicamente eritema, tal vez un poco de edema. Cuando generamos presión en la zona se va a poner blanquita, no va a generar exudado generalmente, ni tampoco la presencia de ampollas. Sin embargo, las quemaduras de primer grado o quemaduras superficiales sí pueden ser muy dolorosas. Las más frecuentes, por ejemplo, las más conocidas, las quemaduras por la radiación solar, ¿no? Entonces, estas quemaduras van a demorar alrededor de 3 a 6 días y generalmente van a curar sin dejar alguna cicatriz mayor. Luego tenemos las quemaduras de segundo grado o de espesor parcial, superficial y profunda. Entonces tenemos que cuando es una quemadura de segundo grado superficial, se va a poner de un color, la piel de un color rosado hasta un poco rojo, brillante. Podemos ver la presencia de ampollas, pero son ampollas intactas, un poquito de exudado o alguna secreción, cerosita, blanquita, clara, y blanquean al generar presión en la zona. Estas todavía siguen siendo quemaduras muy dolorosas y su periodo de recuperación es un poco más alto, entre 1 a 3 semanas. Sin embargo, también pocas veces dejan alguna cicatriz, a menos que haya alguna complicación sobreagregada, como por ejemplo infecciones. En el caso de las quemaduras de segundo grado profundo, que son quemaduras de espesor parcial, entonces ya va a ser la zona de la quemadura va a ser una zona de mayor palidez y vamos a tener la presencia de ampollas, pero ampollas esfaceladas, ampollas rotas y mayor exudado o secreción en la zona, ¿no? Estas quemaduras característicamente no se van a poner blanquitas cuando se presionen con el dedo. Las quemaduras de segundo grado profundo no duelen, ¿no? O tienen un dolor menor que las quemaduras superficiales, puesto que ya se han afectado estructuras más importantes, como por ejemplo los nervios, que son los que generan la sensación de dolor, ¿no? Y en el caso de las quemaduras de segundo grado, pues el periodo de recuperación va a ser mayor, va a alcanzar hasta más de 3 semanas, ¿no? Y sí podrían generar la presencia de cicatrices, incluso la necesidad de cirugía. Y en el caso de las quemaduras ya de tercer grado, quemaduras profundas, de espesor total, estas quemaduras nos van a generar una superficie blanca, brillante, como nacarada, o también hasta zonas como negruzcas, ¿no? Vamos a tener una superficie rugosa, como un pergamino, y tampoco se va a observar la presencia de un dolor intenso, sino más bien solamente la palpación profunda podría causar dolor. Y raramente van a curar por sí solas, van a dejar probablemente una cicatriz importante, ¿no? Otros factores de gravedad, tenemos que la localización, como mencionábamos, una quemadura en cara, cuello, manos, en los genitales, en las zonas de pliegues, pueden generar pues mayor secuelas en los pacientes. Comorbilidades, traumatismos asociados, que no sea solo quemaduras, que se asocie, por ejemplo, en el caso de los accidentes de tránsito, algún traumatismo como una fractura, etcétera, va a comprometer el estado general del paciente y también su mejoría, ¿no? Compromiso inhalatorio en el caso de quemaduras por fuego, en el caso de quemaduras en un incendio, en el que la aspiración de gases tóxicos también puede generar complicaciones mayores. Y en un medio social de riesgo, por ejemplo, en el que no podemos acceder fácilmente a las entidades de salud.
Consideraciones especiales en los niños, tenemos que, por ejemplo, los niños son más susceptibles a la intoxicación por los gases tóxicos, porque su vía aérea es más vulnerable, perdón. Tienen mayor predisposición a la hipotermia porque tienen una superficie corporal mayor y una poca capacidad para regular sus temperaturas, ¿no? O una capacidad inmadura para ello. En cuanto a la comparación con los adultos, como mencionábamos, pueden tener diferentes proporciones. Entonces, cuando se hace un cálculo general y se dan las primeras medidas de auxilio, pues al intentar compararlo con adulto podemos pecar en exceso o en defecto, ¿no? La piel de los niños además es hasta 15 veces más fina que los adultos, por ello se quema a temperaturas más bajas y la profundidad puede ser mayor incluso con exposición a agentes por poco tiempo o agentes de poca energía, ¿no? El tejido celular subcutáneo es más laxo, por lo tanto va a generar edema, hinchazón, exudado con mayor facilidad. Y otra consideración especial en los niños es que debemos considerar si la quemadura ha sido una quemadura espontánea, una quemadura accidental o una quemadura causada, ¿no? Tal vez por alguna otra persona. En los niños también, por la dificultad para expresar la sintomatología, etc., puede haber una tardanza en la búsqueda de ayuda o de atención médica que puede generar que la progresión de la quemadura sea mayor por el momento en que se acude. Historia inconsistente, por ejemplo, sospechar cuando hay una historia inconsistente al contarnos el evento de la quemadura, también hay que tener un poco de cuidado para sospechar si ha sido una quemadura verdaderamente accidental, ¿no? Dentro de ello, por ejemplo, cuando hay una localización sugestiva en zonas de castigo como mejillas, orejas, cuando hay zonas con alguna forma específica, como podrían ser causadas por un cigarrillo, radiador, etc., o cuando es un niño que tiene quemaduras a repetición, ¿no? Entonces, habiendo hablado un poco de las quemaduras en sí, los factores asociados y las secuelas que pueden desarrollar, secuelas estéticas, secuelas funcionales, que podrían afectar la calidad de vida del niño, vamos a hablar entonces del tema tal vez más importante dentro de las quemaduras, que es la prevención de la quemadura, ¿no? Porque muchas veces, una vez que ya se desarrolló el evento, pues las secuelas van a ser muy difíciles de tratar, incluso con un personal médico muy capacitado. Entonces, vamos a tratar un poco de acuerdo a cada agente causal y tenemos que las quemaduras solares, por ejemplo, la prevención pues básicamente va a ser la no exposición en horarios muy peligrosos, ¿no? Que vienen a ser como las 10 a 3 de la tarde. O la utilización de protectores solares teniendo en cuenta que, por ejemplo, podemos utilizarlo diariamente, pero en el caso de los niños que en verano pueden estar en la playa, en la piscina, pues cuando ingresen al agua probablemente barrerán con gran cantidad de la protección colocada, entonces tenemos que recolocar esa protección, ¿no? En el caso de quemaduras con fuego, puede ser de utilidad instalar detectores de humo, mantener a los niños alejados de mecheros, líquidos inflamables o no utilizarlos en su presencia, puesto que los niños que aprenden muchas veces por repetición, por ejemplo, van a ver perfectamente dónde está ubicado, qué procedimiento se hace y podrían repetirlo, ¿no? Evitar que el niño entre en la cocina, evitando pues la exposición de todos los peligros que tenemos, siendo la cocina el lugar más frecuente de accidentes dentro de la casa. Y finalmente los niños pues no deberían jugar con los fuegos artificiales, ¿no? Petardos, bengalas, que hemos visto múltiples casos de afectación. En el caso de las quemaduras por líquidos calientes, debemos adquirir la costumbre de girar los mangos de las sartenes y cazuelas para que no estén expuestos o no sobresalgan del mueble de la cocina, puesto que los niños por curiosidad o por accidente pueden golpear esto y hacer que el líquido caliente caiga sobre su superficie corporal. El mueble de la cocina además debemos procurarse un mueble inmóvil que no bascule, puesto que también con el apoyo de los niños, el tamaño de ellos va a provocar probablemente que todo lo que está encima, una olla con agua caliente, algo hirviendo, caiga sobre ellos en manipularlo, ¿no? Y obviamente no debemos dejar alguna superficie, perdón, algún instrumento para lo que el niño pueda trepar para acceder a estos objetos calientes. En el caso de las quemaduras durante el baño, debemos verificar entonces la temperatura del agua. Deben colocarse pegatinas antideslizantes para evitar el resbalo de los niños dentro del agua caliente. Se debe remover el agua antes de probar la temperatura, puesto que podría ser que encima esté más caliente o más fría y abajo no, ¿no? Hay que alejar objetos eléctricos de la bañera, pues el niño no tiene conciencia de los peligros y solamente pues va a tomar, va a jalar lo más llamativo para él.
Y no se debe dejar, obviamente, nunca al niño solo en el baño, ¿no? Puesto que nos exponemos a todos los peligros que hemos descrito. En el caso de los factores de prevención por ingesta de líquidos calientes, bueno, se recomienda un poco más los calientes biberones que el uso de microondas, por ejemplo, porque genera calienta el líquido de manera más homogénea que el microondas. Hay que comprobar siempre la temperatura del biberón antes de dárselo al niño y tener en cuenta que se haya disuelto toda la mezcla, puesto que los grumitos pueden generar incluso adquirir más temperatura que el líquido en sí. En el caso de quemaduras eléctricas, instalar en los enchufes de la casa objetos de protección. No debemos manipular cables, enchufes cuando los niños nos estén viendo, puesto que una vez más ellos aprenden por repetición o por ejemplo, ¿no? No se debe tocar los enchufes con las manos húmedas y se debe evitar en lo posible el uso de alargadores, conexiones múltiples que puedan generar físicamente un peligro para el niño, ¿no? Que puede resbalarse, que puede jalar. Entonces, una vez que ya se ha desarrollado la quemadura y que no hemos podido prevenir adecuadamente, entonces tenemos algunas medidas de primera mano y con ello tenemos algunas recomendaciones de qué hacer cuando nos enfrentamos a una quemadura. Y si es una quemadura de primer grado, que decíamos las quemaduras superficiales, por ejemplo una quemadura solar, alguna quemadura con agua caliente, pero que sea de un contacto corto, entonces va a ser una quemadura superficial. Dentro de las recomendaciones está primero poner el área afectada en agua fría, no en agua caliente, no en agua con hielo, sino en agua fría o la temperatura del chorro del corriente. Y aplicar, si no podemos contar con el chorro, una compresa fría, húmeda en la zona. Aplicar alguna crema tipo vaselina, podemos para hidratar la zona y para las molestias que podrían causar como un dolor leve, moderado, algún analgésico, además de proteger en adelante dicha zona de la exposición solar. En el caso de las quemaduras de espesor parcial que hablábamos como las quemaduras de segundo grado, no deberíamos manipular ni reventar las ampollas hasta que tengamos acceso al cuidado médico y podemos poner algún tipo de protección como vendaje para que no se irrite al rozarlo con, por ejemplo, la ropa o en las actividades diarias, ¿no? Y en caso de una quemadura de tercer grado, pues inmediatamente buscar la atención médica y también podemos proteger la zona con algún vendaje limpio, ¿no? Entonces ya hemos visto las recomendaciones con respecto a qué hacer cuando nos enfrentamos a una quemadura, pero también sería bueno recordar qué no hacer frente a un evento de quemadura. Primero es que si hay un evento en un contexto mayor, hay que garantizar tu seguridad para poder ayudar al resto de personas. Hay que evitar aplicar pomadas, aceites o sustancias extrañas, a veces el secreto de la abuelita, el secreto de algún otro familiar como la cascarita de huevo, alguna hierbita, puesto que en la aplicación podríamos generar tal vez mayores lesiones o también podríamos provocar alguna sobreinfección posterior, ¿no? Una limpieza inadecuada de la zona que debería ser, una quemadura debería ser pues un evento de una herida limpia, ¿no? No aplicar hielo, que muchas veces vamos en la idea de que si es una quemadura, es una superficie caliente, pues lo contrario ayudaría el hielo, ¿no? Sin embargo, el hielo también es un objeto que podría generar mayor irritación e incluso profundizar la gravedad de la lesión. Evitar el enfriamiento prolongado, es decir, sí debemos tener, como hemos puesto en la diapositiva anterior, exponer a la superficie quemada al chorro de agua fría, pero evitar el enfriamiento mayor, sobre todo en los niños, que pueden generar incluso cuadros de hipotermia. No hay que manipular las ampollas hasta que pueda accederse a algún personal de salud. No aplicar ningún material directamente, como mencionábamos, sobre la herida porque podría infectarse. Y evitar también de inicio la aplicación de uso tópico de algún medicamento, ¿no? Hasta que también un médico o algún personal de salud lo recomiende. Entonces hablábamos de la importancia de conocer las medidas de prevención y del primer manejo de las quemaduras, puesto que vamos a ver que las complicaciones pueden ser bastante importantes y tener secuelas en la vida de los niños, ¿no? De su desarrollo normal. Entonces, en el caso de los niños, por ejemplo, muchas veces su cuerpo tiende a reaccionar de manera exagerada, creando superficies o cicatrices hipertróficas que son poco estéticas y que pueden afectar también la movilidad normal en manos, en zonas de flexura, zonas de extensión, como los coditos, abajo en la zona de la rodilla, ¿no? Entonces, que afectan a la movilidad normal y el desarrollar las actividades del día a día del niño, ¿no? Además, la parte estética también, podemos ver zonas hiperpigmentadas, más oscuritas, zonas que causan mucha picazón y que el niño obviamente no va a entender, ¿no?
Además, que tener en cuenta que el niño está en crecimiento continuo y esas zonas de poca movilidad, esas zonas retráctiles, pues van a afectar cada vez más a su desarrollo normal, ¿no? Las lesiones por quemaduras pueden llegar a ser lesiones invalidantes, lesiones que afecten de gran manera la funcionalidad normal del niño y lesiones estéticas que pueden causar desajustes de tipo psíquico, desajustes sociales o laborales durante toda la vida del niño. Entonces, esta es la importancia de la prevención de las quemaduras y hemos intentado desarrollar un poco también las características de las quemaduras para el conocimiento y las acciones a tomar después de un trágico evento como este.